Hola, mi nombre es Mariana Fadila Alcalá. Soy lingüista y el proyecto que les presentaré se titula Traducción jurídica, mujeres indígenas y acceso a una vida libre de violencia. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Justicia y Género por la oportunidad de presentar mi proyecto y agradezco también al equipo de QueerBee por facilitarme el espacio para hacerlo. El proyecto surge a partir de la publicación de la traducción de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a las 5 lenguas indígenas que prevalecen en el Estado de México, que son el Mazahua, el Matlatzinca, Náhuatl, Otomí y Tlahuica. Yo me enfoqué en la traducción al Mazahua, que es una lengua que se encuentra en grado medio de extinción y que convive en el estado con otras 4 lenguas, pero en la totalidad del país con más de 300 lenguas, además del español. Todas ellas, con excepción del español, se encuentran en peligro de desaparición debido a la discriminación que sufren las personas que las hablan. La importancia que tiene esta traducción es que habla de temas de género en un contexto que se caracteriza por conflictos identitarios, lingüísticos y raciales. La pregunta que me surge es, ante esta realidad, ¿cuál sería el alcance verdadero de la traducción? Y como traductora jurídica con más de 7 años de experiencia, me surge la interrogante de cuáles serían los obstáculos lingüísticos a los que se enfrentó la persona que realizó la traducción. Por lo tanto, me di a la tarea de indagar en la literatura que existe sobre antropología de género aplicada a México, también en conocer todos los instrumentos jurídicos que amparan a las personas indígenas y entrevisté a 3 personas clave en la realización de esta traducción. Por un lado, cabe considerar el contexto sociojurídico. México ha ratificado diferentes instrumentos internacionales que protegen a las personas indígenas. Por un lado, el más importante es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige a los estados que lo firmaron proteger a las personas indígenas, reconocer su autodeterminación, es decir, darles la oportunidad de que se rijan con base en sus propias tradiciones a nivel social, jurídico y político, y proteger también las lenguas de las que son hablantes. Por lo tanto, de esta convención derivan 3 instrumentos en México. Por un lado está la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Protocolo de Actuación para la impartición de justicia en casos que involucran a personas de origen indígena y la Reforma Constitucional de 2001. Esta reforma reconoce la diversidad de comunidades y de organizaciones sociales que hay en México, reconoce el derecho a la autodeterminación de la que habla el Convenio 169, pero supedita ese derecho a la discreción de los gobiernos estatales. Por lo tanto, según críticas de juristas indígenas como Francisco López Bárcenas, esa reforma es un tanto limitante porque reconoce, mas no deja que los pueblos indígenas realmente tomen las riendas de sus propias vidas y funcionamiento a nivel social, político y jurídico. A nivel de cuestiones de género, el Estado mexicano forma parte de la Convención Belém do Pará, de la cual se desprende la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a su vez tiene su correlativo en el Estado de México, que es la ley que se tradujo, y la Suprema Corte emitió también un protocolo de actuación para la impartición de justicia con perspectiva de género. Cabe decir que ambos protocolos, el de perspectiva de género y el que debe tomarse en cuenta cuando las personas juzgadas o que forman parte de un proceso judicial son de origen indígena, son opcionales y muchas personas que trabajan en juzgados y tribunales desconocen tanto los instrumentos de orden internacional como los instrumentos de orden nacional, lo cual vuelve problemática una traducción como la que inspira este proyecto. En cuanto a la traducción, cabe decir, como traductora jurídica,
que es un tanto problemática. Desde la década de los 80, con el giro cultural en los estudios sociales, los estudiosos de la traducción reconocen que esta no es un proceso libre de contrariedades ni de procesos ideológicos, sino que se dan cuenta de que tanto las instituciones como las personas que participan en la realización de traducciones intervienen en ellas directa o indirectamente, sea en su elección o en su realización, incluso en su difusión, para fines ideológicos. Por lo tanto, se dan cuenta, por un lado, de que las traducciones no son tan transparentes, ni tienen por qué serlo, puesto que son creaciones humanas que tienen funciones distintas. Ello vuelve problemático la traducción en cuestión, puesto que la ley que fue objeto de la traducción está dirigida a personas que trabajan en la función pública para que sepan cómo detectar la violencia de género, cómo erradicarla y cómo prevenirla. La traducción, por el contrario, está dirigida a mujeres indígenas que en su mayoría son monolingües en su lengua, o si son bilingües, son analfabetas tanto en español como en la lengua de la que sean hablantes. Teniendo estas cuestiones en consideración, me acerqué a los estudios descriptivos de traducción, que surgen a raíz del giro cultural del que hice mención y consideran, contrario a los estudios previos que se habían enfocado nada más en la cuestión lingüística, los estudios descriptivos de traducción consideran el todo de lo que interviene en la traducción, es decir, el contexto, las personas que participan en la traducción, la función y la traducción en sí. Los estudios descriptivos de traducción nos dicen entonces, a partir de la sociología de la traducción, que el contexto tendrá una repercusión directa en las decisiones lingüísticas que tomen las personas que realicen la traducción. Ello me lleva entonces a acercarme a las personas que realizaron la traducción de la ley para conocer cuáles fueron esos procesos ideológicos que intervinieron y que quizás pudieran obstaculizar que las mujeres indígenas tengan acceso a una vida libre de violencia con esta traducción. Para ello cabe considerar, como decía, que la mayoría de las lenguas, más bien todas las lenguas indígenas en México están en peligro de desaparición. A pesar de ello, México se encuentra en los primeros lugares en el mundo como uno de los países con mayor diversidad lingüística. Sin embargo, hasta este año, 2019, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, poca importancia se le ha dado, incluso desde la práctica traductora en el país. Y eso tiene que ver con la teoría de la colonialidad del saber, en la que los objetos de estudio en los estudios sociales, sobre todo, son con enfoque europeo. Por lo tanto, poco se ha estudiado la traducción que se realiza, si bien tiene ya un tiempo realizándose en México, de ordenamientos jurídicos a lenguas indígenas. Y este proyecto, por lo tanto, es innovador en ese sentido. Es uno de los primeros proyectos que se realiza en cuanto al estudio de los obstáculos que han enfrentado las personas que realizan traducciones a lenguas indígenas en México. Sobre todo en consideración, como decía, del conflicto identitario, racial y lingüístico que existe en el país. Además de la situación en la que se encuentran las lenguas originarias, es importante también considerar la situación que enfrentan las mujeres indígenas. En los estudios de género en Latinoamérica existe la disyuntiva en cuanto al origen de las relaciones patriarcales en las comunidades indígenas. Por un lado, hay quienes sugieren que estas relaciones ya existían en algún grado previo a la llegada de los conquistadores europeos, y hay quienes sugieren que ya había, que cuando llegaron los españoles cuando llegaron los conquistadores europeos fue cuando las comunidades originarias del continente americano adoptan las prácticas patriarcales.
De cualquier manera, la realidad es que hoy en día, en el caso particular de las mujeres Mazahua, se pueden identificar por lo menos dos grupos de mujeres. Por un lado están las mujeres que siguen los roles patriarcales al pie de la letra, que no denuncian la violencia de género de la que pueden llegar a ser víctimas por miedo a represalias por parte de sus esposos, porque como parte de sus roles de género el esposo es quien es el proveedor, por lo tanto denunciar la violencia y por lo tanto que el agresor sea encarcelado repercute en la vida económica de la familia de estas mujeres. Por otro lado, hay mujeres más independientes que se han desapegado considerablemente de los roles patriarcales. Sin embargo, hay un estudio reciente sobre la Universidad Intercultural en el Estado de México, donde muestran cómo las mujeres Mazahua abandonan sus estudios universitarios por dos razones. Por un lado, sufren de discriminación en la universidad por ser indígenas y por ser mujeres. Y por otro lado, al llegar a casa, no tienen tiempo de realizar sus labores como estudiantes porque se espera que hagan las labores domésticas junto con sus madres. Por lo tanto, con esa carga doméstica y con la carga de la discriminación en la escuela, optan por dejar los estudios universitarios. Por lo tanto, en consideración de esta situación, la dependencia gubernamental que coordinó toda la traducción decide realizarla. Cabe mencionar los obstáculos contextuales que enfrentó la dependencia, incluyen el hecho de que no cuenta con un presupuesto muy amplio. Para que se libere ese presupuesto, el proyecto al que esté destinado debe ser de gran importancia. Las personas que integran la dependencia son personas no indígenas, no hablantes de lenguas indígenas además, y por lo tanto dependen completamente de los traductores o intérpretes con quienes tienen algún tipo de convenio. Y en este caso la traducción pudo llevarse a cabo porque esta dependencia elige el texto de partida, la ley sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque la considera pertinente ante el contexto que se vive de empoderamiento femenino, de mayor importancia a las cuestiones de género. Sin embargo, al tener un presupuesto limitado, acude a otra dependencia que es quien se hace cargo de la impresión de la traducción en sí misma. Después de haber elegido el texto, le dan al traductor, que es un antropólogo perteneciente a la comunidad Mazahua, le dan el encargo para que realice la traducción. La única instrucción que él recibe es realizarla dentro de un mes. Él se da la tarea de realizarla y por tratarse de una lengua indígena que como muchas otras lenguas indígenas, ha estado invisibilizada de la producción de herramientas de traducción que son ya bastante populares en el medio de las traducciones a lenguas que involucran, lenguas extranjeras, sobre todo europeas. Él realiza la traducción a mano en un primer momento. Después la pasa a computadora, hace entrega de ella y quienes realizan la revisión son estudiantes de antropología que están haciendo su servicio social en la dependencia que coordinó la traducción. Esto sugiere, como es bien sabido en el gremio traductor, que no se le da la importancia a la labor de quienes hacen la traducción, ni se da la importancia tampoco a la traducción en sí como un proceso que facilita la comunicación entre personas de culturas y lenguas distintas. Una vez que la traducción se revisó, fue publicada. Sin embargo, tanto las personas que forman parte de la dependencia con quienes me entrevisté y el traductor en sí indican que la ley está escrita desde el punto de vista de personas, más bien mujeres, no indígenas. Es decir, considera únicamente la realidad de las mujeres blancas, digamos, que viven en las ciudades,
y no considera la realidad de las mujeres mazahua ni del resto de las mujeres indígenas que habitan en el Estado de México, que son abismalmente distintas a la realidad de las mujeres que viven en las ciudades. Esto es una primera problemática. Aunado a ello, consideremos que se trata de un texto legal que tiene terminología especializada, que está dirigido a personas que trabajan en un ámbito especializado como es la función pública, y su traducción, por el contrario, está dirigida a mujeres que habitan en un ámbito más bien rural. Por lo tanto, el traductor se enfrenta, como nos enfrentamos todos los traductores jurídicos, al problema de la equivalencia. Y él, si bien se apoyó de un glosario ya existente entre mazahua y español, sobre la marcha se da cuenta de que ese glosario es inútil para la labor que quiere realizar, puesto que es demasiado literal. Por lo tanto, se da la tarea de crear su propio glosario, que sería en sí mismo objeto de estudio, y realiza la traducción con los elementos que él conoce. A pesar de darse cuenta de que el texto de partida es completamente ajeno a la realidad de su comunidad, él realiza la traducción con una meta en mente, que es hacer que las personas hablantes de los distintos dialectos del mazahua que vayan a tener acceso a esta ley no se sientan excluidas al leerla, porque no se incluyó su dialecto en la traducción. Por lo tanto, él crea una suerte de neologismos en el que combina ambas variantes del mazahua que se hablan en la región de donde él es, para que las personas a quienes está dirigida la traducción no vayan a sentir exclusión por el dialecto que habla. Por lo tanto, vemos que el traductor cambia la función o el fin último de la traducción al darse cuenta que el contenido de la ley va a ser completamente ajeno a quienes la leen. Aún así, además de la combinación de las variantes, él trata de echar mano de los conceptos que existen para la resolución de controversias en el mazahua como equivalentes a los conceptos del derecho mexicano positivo. Sin embargo, él da cuenta que los términos que no tuvieron o que más se le dificultaron para traducir fueron constitución, sistema jurídico, ministerio público, puesto que no forman parte de la realidad de las personas mazahuas. Sin embargo, son elementos clave para la denuncia de violencia de género y por lo tanto puede verse que la traducción, si bien es un gran esfuerzo de inclusión, no atiende propiamente la problemática ni es enteramente incluyente. En consideración de todos estos factores, de las cuestiones macrocontextuales, es decir, la situación de las lenguas indígenas en México en riesgo de desaparición, la violencia que sufren las mujeres, la violencia que sufren las personas indígenas en general por ser indígenas, la falta de traductores e intérpretes que hay a nivel nacional por la falta de preparación de recursos humanos, puesto que cabe decir que si bien la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce que las lenguas indígenas tienen el mismo grado de importancia y valor que el español, de manera que reconoce tanto al español como a estas lenguas como lenguas nacionales, y por ello se ordena la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El resto de la función pública considera que este instituto debe hacerse cargo de la preparación de intérpretes y traductores y también de los honorarios que estas personas deban recibir por sus servicios. Por lo tanto, por un lado, en los aparatos judiciales existe la creencia de que al vivir en el mismo territorio, las personas indígenas hablan español de la misma manera en que lo hablamos las personas no indígenas. Por lo tanto, consideran innecesario contratar los servicios de quienes se han preparado en la traducción e interpretación de lenguas indígenas. La importancia de este proyecto recae en que, por un lado, documenta la traducción a una lengua indígena desde el punto de vista de las personas que participaron en ella.
lo cual es algo que en México, hasta donde mi investigación sugiere, no se ha realizado, a pesar de que ya se han hecho varias traducciones de ordenamientos jurídicos a lenguas indígenas. El que esta investigación se haya enfocado en ello permite ver que el traductor tuvo un acercamiento ideológico y realizó el texto meta con su propia agenda, puesto que no tuvo instrucciones específicas por parte de la dependencia que coordinó la traducción. Por lo tanto, al darse cuenta de que el texto de partida le es ajeno a la realidad de su comunidad, él adopta la traducción como una herramienta de resistencia. Sin embargo, queda por ver, y será la siguiente etapa de este proyecto, saber y con ello concluir el ciclo comunicativo del que habla Christiane Nord en la realización de una traducción, y saber qué es lo que piensan las mujeres indígenas mazahuas sobre esta traducción y qué tan útil la consideran para su propia lucha contra la violencia de género, si es que ello es algo que quieren emprender. Por otro lado, el hecho de que la traducción vaya acompañada del español y que las pláticas que realiza la dependencia para informar a las mujeres y al resto de la comunidad mazahua sobre el contenido de esta y otras leyes, habla de que el español sigue teniendo mayor importancia, prestigio, y sigue siendo al final de cuentas la lengua de acceso para que permite el ejercicio de distintos derechos como el de una vida libre de violencia. Por lo tanto, queda mucho por hacer en cuanto al verdadero reconocimiento del valor de las lenguas indígenas, si bien esta traducción queda como un documento sobre la lengua que ampara la existencia de la lengua, el que las personas puedan utilizarla en el día a día como una lengua de acceso a los servicios del Estado es todavía una tarea pendiente, y ello dependerá también de qué tanto quieren estas comunidades o no que el Estado intervenga en sus formas de organización. Dentro del movimiento indígena hay quienes prefieren que el Estado no intervenga en lo absoluto y que se reconozca en los hechos su derecho a la autodeterminación, y hay otros que prefieren que sí haya una intervención estatal, pero que reconozca las particularidades de su realidad histórica y actual. Por lo tanto, para que el Estado mexicano se considerara un verdadero Estado democrático, habría que considerar la participación efectiva de mujeres y hombres indígenas en la realización de las leyes, para empezar. Más que la traducción, habría que llegar a un estado, como ocurre en otros países del mundo, en el que los instrumentos jurídicos se realizan a la par en todas las lenguas que se hablan en ellos. Este sería una situación ideal, por lo que esta traducción, si bien es un esfuerzo loable que se realizó a pesar de todos los obstáculos contextuales, lingüísticos y culturales, realmente parece ser que no es el instrumento adecuado para que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia. Por lo tanto, se puede concluir que sigue habiendo violencia institucional en el sentido de que no es claro el papel del Estado en la información que debe otorgar a las personas indígenas en sus lenguas, ni se han establecido propiamente los mecanismos, incluyendo presupuesto y herramientas de trabajo para que estas traducciones puedan realizarse y que sean enteramente funcionales. Les invito a consultar el artículo que preparé para la Fundación Justicia y Género para que puedan conocer con mayor detalle este proyecto de investigación. Muchas gracias.